¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlo, como todos los jueves, en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. La prisión preventiva automática, o mejor conocida como prisión preventiva oficiosa, es el recurso legal con el que se puede encarcelar a una persona inculpada por un crimen grave, sin un juicio y sin sentencia. Por su lado, la prisión preventiva justificada es una medida cautelar en la que con una serie de evidencias se puede concluir que efectivamente la libertad del imputado implica un riesgo para la procuración e impartición de justicia. ¿Pero qué es la prisión preventiva? ¿Qué diferencia hay entre prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada? De eso estaremos hablando a lo largo de esta hora. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Pues con el gusto de saludarlo completamente en vivo, transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas, en las instalaciones de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Querétaro. Y primeramente quiero agradecer a nuestro invitado, un gran amigo, un amante y apasionado del derecho penal y que a título personal me honra con contar con su amistad. Y dos, no menos importante, pues también comparte su sabiduría, su experiencia de más de 35 años de ejercicio profesional en el litigio, en la postulación del derecho penal. Él es el licenciado maestro Ricardo Cárdenas Gracia, licenciado en Derecho, y bueno, pues entre todas las actividades, para hacer una currícula muy breve, porque es una persona pues sencilla y hay que explotarlo en la capacidad jurídica, pues fue presidente de la CONCAM, la Confederación Nacional de Abogados de México, y por supuesto presidente del Colegio de Abogados del Estado de Querétaro, uno de los pioneros y primeros escuelas o colegios de abogados en colegiarse aquí en el Estado de Querétaro. Pues, entre esas hay otras más actividades en las que se ha desarrollado nuestro invitado, el licenciado Ricardo Cárdenas Gracias. Licenciado, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Gerardo, pues muy amable, siempre es un placer estar aquí contigo y en mi Universidad Autónoma de Querétaro, a la cual le debo mi formación profesional y siempre muy orgulloso y con mucho compromiso con mi universidad y con la sociedad en general. Muchas gracias por tu invitación. No, pues al contrario, gracias. Y bueno, pues que podamos transmitir todos tus conocimientos, tu expertise del día a día del litigio, pues con toda la comunidad jurídica que también nos sigue y con la sociedad en general, que en este momento pues muchos llegan a su casa, prenden la televisión, nos hacen favor de sintonizarnos y que digan, a ver, espérame, esos son los asuntos que yo traigo, esas son parte de la problemática que tenemos en la familia. Y a mí me gustaría, si me lo permites, pues que pudiéramos empezar, que dijéramos qué es la libertad. Si vamos a hablar del derecho penal, ¿qué es la libertad? Para empezar en tema. Sí, mira, el tema de la libertad es un derecho humano fundamental, es el derecho humano para mí sagrado y de más excelencia. Y aparte de que es un derecho humano, es uno de los principios de los derechos humanos. Sin libertad, Gerardo, no hay autonomía, sin libertad no hay independencia, sin libertad no hay libre desarrollo de la personalidad y sin libertad no hay dignidad. Ese es el alcance de la libertad. Y al hablar de la prisión preventiva en México, pues es un tema extremadamente delicado, es un tema muy escabroso. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas que se encuentran detenidas en un centro penitenciario, en un centro de readaptación social, hoy reinserción social, que también es un tema que ha ido evolucionando con el tiempo, pues estamos hablando que más del 40% de la población se encuentra en prisión preventiva, ya sea prisión preventiva oficiosa, ya sea en prisión preventiva justificada. Ojo, medida cautelar de prisión preventiva. No es una medida punitiva. La medida punitiva es la pena, ¿sí?, de prisión cuando existe una sentencia. O sea, el 40% de la población penitenciaria se encuentra sujeta a un proceso en reclusión, con la pérdida de la libertad, ya haber establecido cuál es el valor de ese derecho humano sagrado, inviolable, irrenunciable, el derecho más sagrado del ser humano. Hay algunas personas que prefieren perder la vida que la libertad. De ese tamaño es el derecho humano a la libertad. Y para hablar de la libertad, a mí me gustaría
hablar primeramente de un tema que tú has de recordar, Gerardo. Déjame comentar rapidísimo, perdón, discúlpame que te interrumpa, para activar la página de Hablemos Derecho, productor Viri, aquí en piso, que me indican que todavía no está sintonizada. Perdón, maestro, Sí, adelante. Sí. Me gustaría, Gerardo, establecer primero aquel tema de la prudencia del derecho rumano. Aquel jinete que venía controlando a dos corceles y al mismo tiempo venía controlando las cuatro ruedas de la carreta. Eso era la prudencia, la ponderación, Gerardo, el equilibrio. El derecho penal siempre ha tenido esos dos grandes matices o esos dos campos. Por uno, un régimen de libertades, ¿sí?, a través de un Estado democrático de derecho. Y por el otro lado, Gerardo, bueno, pues el orden y la seguridad, con un sistema jurídico más cerrado, ¿sí?, más intolerante, más represivo. Esas dos figuras de las libertades y la intolerancia en el derecho penal siempre ha existido. Y para ello, bueno, fue necesario la producción de normas jurídicas. Y en ese trayecto de normas jurídicas hemos pasado por 3 estadios de la aplicación, del estudio y de la interpretación del derecho. El Estado legal de derecho, Gerardo, cuando solamente tendríamos la capacidad de interpretar las leyes secundarias. El Estado constitucional de derecho, cuando ya la Constitución pudo ser interpretada. Y ahora estamos en el momento del Estado transnacional del derecho. Entramos al bloque de constitucionalidad, que quiere decir que la ley suprema del país es ese bloque, esa contención de constitucionalidad compuesta por nuestra Constitución y todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos al mismo nivel, en términos del artículo 1 constitucional, en todo tiempo y para todos los ciudadanos. ¿Sí? Eso es muy importante establecer. Cuando entramos a ese régimen en el 2011, el de la aceptación de los compromisos internacionales que datan desde los 80s, cuando empieza la gran crisis internacional de la delincuencia. Por ahí tú has de recordar en 1984 las primeras reformas en materia de prisión preventiva. Estábamos hablando del término medio aritmético de la pena. Si la pena excedía de 5 años, tenías pena de prisión. Después pasábamos al catálogo en 1994 de los delitos graves, que llegaron a ser más de 100 delitos graves, más los que estaban en las leyes federales. Era una cosa donde casi todos los delitos eran de naturaleza grave. Tengo que recordar que el robo a comercio por unos cacahuates en Querétaro, cuando la cuantía era de 20 pesos, era prisión preventiva. A mí me tocó trabajar ahí en los juzgados y la verdad es que era muy lamentable que la gente, como tú literal lo dices, o sea, ya hasta llevábamos sin que existiera un procedimiento abreviado lo más rápido posible para que pudiera recobrar su libertad con la sentencia. Claro. Y en aquel tiempo, bueno, la única forma de obtener la libertad provisional era a través de aquella libertad bajo caución. Entonces pagabas la multa, la fianza y la reparación del daño en forma anticipada. Derivado de todos esos conflictos y que el Estado mexicano es muy acorde de incorporarse al sistema internacional, bueno, pues se creó un gran sistema de justicia penal donde íbamos a estar en los estándares democráticos de los países del primer mundo, donde las directrices procesales cambiaron a un nuevo sistema y donde el sistema penal estaba en una normatividad grandísima. Tratados internacionales, la Constitución, los códigos federales, los códigos de ejecución de sanciones, la ley de amparo y todas las leyes secundarias y las leyes federales que forman el marco de este sistema de justicia. Y el tema de la libertad, pues fue tocante, ¿no? En pocos países del mundo hay el tema de la prisión preventiva oficiosa. Es exactamente lo mismo que el catálogo de delitos graves, ¿no? La autoridad no tiene que motivar ni fundar su decisión. El juez sí, pero es en automático, como tú lo dices. O incluso, sí. todavía bueno, más, maestro, que hablas del derecho criminal. Sí, criminal, ¿no? Para acotar el tema, Gerardo, ¿te acuerdas que el catálogo de delitos graves era tan excesivo que cuando entra la reforma en el 2008 en materia de seguridad y justicia y se establecen los requisitos y los delitos que pueden ser en materia de prisión preventiva oficiosa, en el artículo 19 constitucional, pues eran 5. Delincuencia organizada, homicidio calificado, violación, terrorismo, delitos contra la salud.
Bueno, Incluso la propia ley de delincuencia organizada. pero que tuvo ahora, que generarse. ahora, Gerardo, el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa pues, ha crecido. Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, delitos contra la tortura, contra el secuestro, contra la desaparición de personas, en materia de hidrocarburos y petroquímicos, en materia de armas de fuego y explosivos, en materia electoral y propaganda, en materia fiscal. Entonces, esto ha ido creciendo. Afortunadamente, la Corte ha dicho, bueno, espérense, ya espérese, si no vamos a llegar al mismo catálogo de delitos graves. Y bueno, ¿cuál es el sentir internacional a través de las últimas sentencias que ha dictado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Para esto es muy importante establecer qué es el Sistema Universal de los Derechos Humanos. Bueno, México pertenece a una estructura universal de derechos humanos y ha celebrado tratados internacionales en derechos humanos. Hay un promedio de 123 tratados internacionales y en ese mismo sentido también forma parte del sistema interamericano de derechos humanos. Hay sistema interamericano en Europa, hay sistema autoamericano en África, los países árabes también lo contienen. Y bueno, es un tema que ha ido evolucionando a nivel universal. Entonces tenemos un sistema universal y un sistema interamericano. En el sistema interamericano nosotros como país aceptamos la Corte y la contención de la Corte Interamericana. Y derivado de ese proyecto, bueno, pues tuvimos como un instrumento constitucional dentro del parámetro, ¿sí?, a la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero no solamente cuando abrimos el camino a la Corte Interamericana, no solamente abrimos el camino a esa convención, sino a las resoluciones de la Corte, ¿sí?, a los órganos consultivos, a aquel conjunto de instrumentos internacionales que puedan dar indicaciones a nivel internacional y a nivel interamericano de derechos humanos. Aceptamos competencia y estamos regulados para ello. ¿Qué dice el sistema interamericano? Pues que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos, que viola el principio de inocencia, que viola el principio de igualdad, que viola infinidad de circunstancias del orden legal y que no le permite a un ciudadano enfrentar un proceso en libertad. Es gravísimo. ¿Qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México? ¿Qué dice el Poder Ejecutivo en México? Estas sentencias de la Corte Interamericana son ley, y el Estado mexicano tiene la obligación de respetarlas. Hasta este momento, desgraciadamente, yo no te voy a platicar el tema, pues sigue subsistiendo en México la prisión preventiva oficiosa en un grave ataque a los derechos humanos, en un grave desacato al derecho internacional de los derechos humanos, y eso tiene como consecuencia que la comunidad internacional pues vea que no tenemos las características necesarias como sistema de justicia, como país, como ciudadanos, para poder tener o gozar de ese señalamiento de ser un Estado democrático de derecho. ¿Sí? Algo delicado. ¿Y esto por qué, Gerardo? No es una crítica al Poder Ejecutivo, no es una crítica al Poder Judicial, sino que tú lo dices con mucha certeza. Caray, el derecho penal, pero tenemos el derecho penal del enemigo, la política criminal. Una sociedad verdaderamente acosada por el crimen organizado, por los delitos de naturaleza más crueles, más feroces, que verdaderamente ya nuestros límites de asombro han sido rebasados, ¿no? Vemos todos los días descabezados, quemados, bueno, infinidad de eso, y la gente en sí o la víctima en sí nunca va a alcanzar a comprender que porque una persona con esas características puede gozar de la libertad, que un asesino, que un terrorista, que un delincuente de esa naturaleza pues no tiene derecho inclusive a un procedimiento justo, a un debido proceso, ¿no?, que inmediatamente debe ser encarcelado. Entonces, ¿qué hace el Estado para calmar ese sentimiento social de las víctimas de nuestra intranquilidad, de la falta de seguridad, de la falta de orden, de la falta de compromiso de las autoridades, del crecimiento de la delincuencia, ya deja de la organizada, ¿no?, de toda la delincuencia, ¿no?, en todos los aspectos, delitos patrimoniales, delitos sexuales, delitos de violencia familiar, delitos de delincuencia organizada? La sociedad está harta y cansada y la sociedad quiere venganza y la víctima también. Pero el Estado no imparte venganza, el Estado imparte justicia, y si entramos a un régimen de un Estado democrático de derechos humanos, pues justo es que respetemos las normas internacionales y los compromisos internacionales que nos hemos adoptado como Estado.
¿Qué pasa, Gerardo, que si usted va al juzgado y le dice usted al juez federal o al juez local, señor juez federal, haga usted un ejercicio ex oficio de convencionalidad? ¿Sí? La convención establece este parámetro. ¿Puede usted citar la Convención de Viena diciendo que ninguna ley es superior a los compromisos internacionales? ¿Puede usted citar el artículo 1 y 2 de la Convención Americana en Derechos Humanos diciendo que el Estado tiene la obligación de sobrepasar por encima de su Constitución y de sus leyes secundarias las obligaciones y los compromisos internacionales en materia de libertad? Pero estas dos sentencias que acaban de publicarse en materia de libertad para la desaparición no solamente de la prisión preventiva oficiosa, sino del arraigo, bueno, pues le dice al Estado mexicano, entre otras de sus resoluciones, pues que tiene que adoptar aquellas medidas legislativas y judiciales. Pero la segunda sentencia de García Rodríguez le dice, jueces, apliquen la convención ex oficio, ¿sí?, bajo responsabilidad internacional. Y los jueces dicen no. La Corte de Justicia en México estableció jurisprudencia definitiva en el sentido que las restricciones constitucionales van por encima de los tratados internacionales. Y otra jurisprudencia más dice, cualquier juez que desataque esta jurisprudencia va a tener responsabilidades. Prohibido, sí, hacer un examen ex oficio de convencionalidad. Ataquen las disposiciones constitucionales vigentes. No tienen ustedes facultades para hacerlo, no tienen competencia para hacerlo. Solamente la Corte y el Poder Legislativo tienen la facultad de reformar. Y una vez reformado, desaparecerá de nuestro sistema jurídico la prisión preventiva oficiosa y el famoso arraigo, que solamente se encuentra ya en la Ley Federal de Delincuencia Organizada, en delitos de la misma naturaleza, Gerardo. Entonces, pues es un tema muy preocupante para los juristas, para los abogados, porque nos cansaremos en los foros, en los tribunales, en los juzgados de solicitar que esa prisión preventiva oficiosa no sea automática. Que cualquier delito, y esa es una circunstancia muy importante que ahorita la voy a platicar, la libertad de una persona puede ser rebatida a través de una prisión preventiva justificada. ¿Sí? ¿Cuál es este tema? Es un tema también muy importante que la gente también tiene que saber. La prisión preventiva justificada es la más grave de las medidas cautelares. Hay 15 medidas cautelares desde la presentación periódica ante la autoridad, desde la vigilancia, desde la ausencia de molestar a determinadas personas, de acudir a determinados lugares, de someterse a algún tratamiento psicológico, etcétera, etcétera, hasta la prisión preventiva justificada. La prisión preventiva justificada solamente la puede solicitar el Ministerio Público. ¿Sí? Pero antes de entrar a ese tema, tengo que darte un detalle que para mí me parece y siempre ha sido para mí muy relevante. Sí puede el Ministerio Público solicitar la no aplicación de la prisión preventiva oficiosa. El Ministerio Público sí lo puede hacer. Tema interesante. Nunca lo va a hacer. No, porque además su función no es como tal. Pero si fuera un Ministerio Público responsable, si fuera un fiscal garante del derecho internacional de los derechos humanos, diría, señor juez, yo te solicito no me apliques la prisión preventiva oficiosa en este delito. Vamos a discutir para darle su derecho de defensa a la persona a la prisión preventiva justificada, a la cual te solicito, porque tengo elementos suficientes de que esta persona no se presente al proceso, ¿sí? Realice actos tendientes a interrumpir la investigación, alterar la investigación, sea un peligro para la víctima o testigos del proceso o para la misma comunidad. ¿Sí? Esos son los factores de riesgo. Ojo, la prisión preventiva justificada solamente entra a debate el riesgo, no la conducta a sentenciar. ¿Sí me entiendes? Esa es la figura que debe operar no solamente en todos los delitos. El Ministerio Público, por mínimo que sea el delito, puede decir, señor juez, esta persona no puede andar en la calle porque hay riesgo de este tipo. No tiene un arraigo domiciliario, no tiene arraigo familiar, no tiene una fuente de trabajo, ¿sí? Su comportamiento pues es un comportamiento no adecuado dentro del marco social, ¿sí? Representa un peligro para las víctimas. Todo esto debe estar fundado y probado por la Fiscalía. Y la defensa tendrá la oportunidad de ofrecer pruebas y de presentar su defensa. Y mediante un debate, el juez deberá de modificar
sí, fundar y motivar adecuadamente, si concede la prisión preventiva a la Fiscalía, quien solamente la puede solicitar. La prisión preventiva justificada es un derecho de la Fiscalía, no de la víctima. Sí, que quede bien claro, solamente la Fiscalía. Claro, el asesor jurídico y la víctima se pueden allanar a la pretensión de la Fiscalía, pero es una facultad también exclusiva de la Fiscalía. Entonces, el tema es tan importante que los jueces, los ministerios públicos y los abogados debemos de defender a toda costa, Gerardo, la prisión preventiva justificada. Justificada porque sí es una medida cautelar. Sin embargo, yo la prisión preventiva oficiosa la considero una medida punitiva. Una medida punitiva porque no tiene ese ejercicio democrático donde se puede acreditar el fin de la medida y los riesgos para que esta persona esté privado de su libertad, sea cual sea el delito. ¿Sí? Ahí me dejas a la reflexión y no quería interrumpirte, maestro, porque haces una exposición muy, muy importante, pasando, como lo diría el clásico, pues después de la vida, la libertad es lo más preciado para el individuo, claro porque sí. Ahí llevamos la dignidad de la persona. Y tan es importante el tema y reviste tanta importancia, porque aún y cuando tú me digas, está en prisión preventiva justificada o no, pues para la sociedad esa persona estuvo interna. Vuelvo a repetir. Estás afectando la dignidad, ¿sí? La autonomía, la independencia, su libre desarrollo de su personalidad, su trabajo, el alimento de su familia, las condiciones sociales. O sea, no es cualquier libertad. Sí. Es el núcleo de las libertades del ser humano, la libertad. Y ahí es de ahí que reviste esta importancia, porque cualquier persona que en este momento nos ve, pues podría decir, o cualquier estudioso del derecho ahorita de tercer, cuarto semestre, en donde empiezan a haber ya delitos en particular o derecho penal, diría, pues sí, pero la Constitución dice que el Ministerio Público, que el artículo 19, que el 21, que es el Ministerio Público es el facultado para llevar a cabo la investigación. Sí, nadie lo está discutiendo. 2, que tiene 48 horas para tomar una resolución. Sí, también nadie lo está discutiendo. El asunto implica cuando ya vas a judicializar esta persona, la presentas ante un juez de control y ahí vas a acordar la legalidad de la detención. Primer punto importante, porque no nada más es, lo detuve en flagrancia o no, o momento después. ¿Cuáles son las condiciones para que tú hayas podido detener a una persona y que no haya un exceso, ¿no? Un abuso de autoridad, etcétera? Primer filtro. Segundo, ya voy a llevar a cabo la acusación. Ok, muy correcto. Y entonces luego voy a debatir medidas cautelares. Pero ¿por qué siempre, y te repito, a lo mejor ahí es donde estriba la situación, ¿por qué siempre hablamos de prisión preventiva? Cuando, pues, no salgas de la ciudad. Vigilancia de la policía. Simple y sencillamente déjame tu pasaporte o ven a firmar cada semana, cada 15 días, etcétera. Tienes otras medidas más que no necesariamente la prisión. Y 2, no menos importante, yo creo que esto ha generado una situación desde el punto de vista social, maestro Ricardo, porque pues uno lo dice desde el punto de vista académico, desde el punto de vista jurídico, pero como tú lo comentabas, hay estados, yo he escuchado en los medios, que incluso han pugnado porque podamos hacer efectiva la suspensión de garantías individuales en algunos territorios de la República. Ya estamos otra vez llegando a problemas que medianamente habíamos superado hace el año pasado, con lo que tiene a ver, no sé si recuerdas que había hasta memes que salía más caro el tequila que el caballito de limón, y hoy es una complicación que viven estas gentes, claro. Que tengan que salir, que tengas que pagar extorsión para que puedas vender tu producto. Entonces hay gente que dice, oye, sí necesito que venga la autoridad, porque además es una facultad o es la única de muchas facultades que tiene el Estado que no puede pasar a un tercero, que no puede concesionar, y aún así es medianamente complicado. Yo creo que por eso están actuando con la prisión preventiva justificada y no apegándose a un marco de derecho, porque ¿de qué nos sirve, maestro Ricardo, que tengamos la Corte Interamericana? ¿De qué nos sirve que tú me vengas a decir que debe de aplicarse? Porque el 130 constitucional te dice que todos los tratados internacionales que sean celebrados por el presidente, aprobados por el Senado, tendrían que ajustarse todos los jueces a estas disposiciones. Si a fin de cuentas no lo podemos llevar a cabo por el clamor social de esta
descomposición social. Me parece a mí que estamos jugando desde el punto de vista jurídico y y tiene Claro, gran peso lo social. Claro. Vuelvo a repetir, política criminal, Gerardo. Política criminal para que la sociedad se tenga un grado de contención, para que la justicia tenga un respiro, y solamente vivimos de eso, ¿no? De estadísticas y de prisión preventiva oficiosa. Y es muy delicado. ¿Y por qué también es delicado? Como que tú lo dices, y cuando tocas el tema, ¿por qué nos respetamos? Los derechos humanos son progresivos. La norma es progresiva, jamás es para atrás, Gerardo. Si el Estado mexicano se comprometió a un régimen democrático de derechos humanos, bueno, pues caray, si no somos un pueblo culturalmente preparado para ello, si no somos un Estado culturalmente y formalmente responsable para ello, pues deja mucho que desear, Gerardo. No nos involucremos en parámetros internacionales sin hablarle con la sociedad, con la verdad a la sociedad. Tiene razón la sociedad. Yo entiendo el clamor, pero la norma es la norma, el derecho es el derecho, y el derecho se cumple, y los tratados internacionales se deben de cumplir. Y más que, por ejemplo, te voy a hablar de un principio, el derecho punitivo del Estado. El principio de mínima intervención. ¿Qué dice el Código Nacional de Procedimientos Penales sobre la imposición de medidas cautelares? Claro, que solamente cuando las medidas cautelares no sean suficientes para garantizar el proceso, para garantizar que el proceso no sea alterado, modificado, los testigos, que la persona no se sustraiga. Salga de la acción de la justicia, única se aplicará la prisión preventiva. Cuando no alcancen esas 14 modalidades, se aplicará esta, pero primero aplicamos esta y las otras 14... después las vemos. ¿Y por qué? Porque el juez pues, no quiere. Pero pues entonces, señores jueces y señores fiscales, si no le van a atorar, o el abogado litigante que no le quiera atorar al asunto, pues con todo respeto, Gerardo, que se dediquen a otra cosa. Pues sí, porque Sí. a fin de cuentas... Sí, ahora, respetuoso del Poder Ejecutivo, como siempre, del Poder Ejecutivo Federal y de todos los poderes ejecutivos de los estados. Pero la independencia de los poderes, Gerardo... Sí, el Poder Judicial del Estado. Te voy a poner un ejemplo, y es malo decirlo, pero te lo voy a decir con toda sinceridad. El Instituto de la Defensoría Pública Federal está haciendo una labor de presión impresionante en los tribunales penales para aplicar la convencionalidad de hecho oficio por parte de los jueces. Están en apelaciones, están en amparos. Y te digo por qué, porque la Corte, los criterios de los plenos regionales del Centro Norte decidió a favor de la convención en la contradicción 40 del 2023, y estamos esperando la otra, ¿verdad? Pero los jueces del Tribunal de Apelación en Querétaro se pasan por el arco del triunfo esa decisión del Pleno de que cual Sí. pertenecen y tienen la obligación de respetar, ¿no? Porque siguen con la misma idea de que hay restricción constitucional y que hay responsabilidad. Entonces, y por otro lado, pues si tú observas a la Defensoría Pública del Estado. Sí, ahí hay omisión. Hay omisión. Sí, no es omisión, Gerardo. Pues no son tan combativos como la federal. Pero es que y no tienen es cosa, el mismo bueno, ordenamiento. señor, si la ley a mí me establece un parámetro, mínimo cántalo, Gerardo. Sí. Peléalo. ¿Por qué? Porque si no peleamos, si no hacemos eso nosotros los abogados litigantes, esto no va a cambiar. Porque si nos vamos a medir sobre la política criminal, pues para que esto pueda tener una tranquilidad, pues que la debe de tener a futuro, pues seguirán las cosas así, y México será un país que tendrá una condena internacional, ya no solamente por violador de derechos humanos, ¿no?, sino por irresponsable en el cumplimiento de una sentencia internacional, lo cual es gravísimo. No, pero no solamente es el Estado. El Estado somos todos, Gerardo. Y también la sociedad internacional dice pues que en México no hay abogados, Sí. que en México no hay académicos, que en México no hay organizaciones sociales que defiendan los derechos humanos. ¿Para qué queremos las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos, no? Si no se han pronunciado sobre el tema. Y asunto que llega a la convención, asunto que perdemos. Ahí va. Punto. Bueno, Punto. Y el vamos Estado a hablar. mexicano es condenado. Se han dictado ¿no? 14 sentencias, ¿sí?, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Solamente el Estado mexicano ha cumplido una satisfactoriamente. La de Castañeda, en el caso electoral de los candidaturas independientes. Ajá. De ahí, Porque ni la de Rosendo. Punto. ninguna se ha cumplido al 100%. Ninguna. Vamos a la pausa. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Nos acompaña esta tarde el maestro Ricardo Cárdenas Reza, con el cual estamos hablando de la prisión preventiva justificada o prisión preventiva oficiosa. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos.
Ya estamos de regreso completamente en vivo. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, y nos acompaña el maestro Ricardo Cárdenas Gracia. El tema de esta tarde es la prisión preventiva justificada o prisión preventiva oficiosa. Y antes de irnos a la pausa, pues habíamos comentado la importancia de lo que es el estudio, por supuesto, la interpretación, y no menos importante, maestro Ricardo, lo que tiene que ver la aplicación transnacional o internacional pues de la Corte Interamericana, porque a fin de cuentas nos resulta de gran calado en razón de que pues no es un favor que se haga para el Estado mexicano, es una obligación que tenemos de acatar estas disposiciones. Y en ese punto de las condenas en las que México ha sido parte, de las 14 resoluciones que tenemos, y creo que medianamente una se cumple, ¿no? Por el excanciller que participaba o pretendía participar a la presidencia de la República, pero de las demás hemos quedado de ver, o sea, hasta eso no cumplimos, nos condenan y no cumplimos. Entonces, damos una bonito. Sí, pero bueno. Entonces, me gustaría que en este bloque, pues para todos aquellos estudiosos de derecho, que mucho les pueda servir, pueda tener una aportación, correcto, en futuras retransmisiones, que esté el programa en la página del Face o en YouTube, correcto. ¿Qué nos dice la sentencia, las resoluciones? Y tú, como abogado litigante, como abogado postulante, ¿cuál es el argumento que tú haces valer de la prisión preventiva justificada y oficiosa? Sí, bueno, mira, hay las últimas dos sentencias en contra del Estado mexicano que ha pronunciado la Corte Interamericana. Bueno, la sentencia del 7 de noviembre del 22, el caso... ¿Ah, sí? Son Pastley, ¿no? Ahí, y otros versus México. Ahí es un tema de delincuencia organizada por el delito de terrorismo, hay una detención ilegal, hay un arraigo ilegal. Este asunto también era llevado bajo la tesitura y el proceso del sistema tradicional. Del sistema tradicional, bueno, y aquí, bueno, se logra demostrar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas dos personas estaban acusadas de pertenecer a un grupo guerrillero, allá en el bonito Guerrero. Y bueno, la Corte Interamericana resolvió que la prisión preventiva oficiosa y el arraigo eran violatorias de derechos humanos y contrarias a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sí, y condenó al Estado mexicano única y exclusivamente a legislar en la materia con el objeto de que estas dos figuras arcaicas y antidemocráticas desaparecieran. Prisión preventiva oficiosa, para los que se están escuchando, la prisión preventiva de facto. No se requiere ni fundar, ni motivar, ni probar. Simplemente por pertenecer a un tipo especial de un delito es suficiente para que te quedes privado de tu libertad, a la gran diferencia de la prisión preventiva justificada, que debe ser motivada, justificada y probada. ¿Sí? En esta sentencia solamente se condena al Estado mexicano a legislar. La otra sentencia es una sentencia muy interesante, el caso García Rodríguez. Esta fue pronunciada por la Corte Interamericana el día 22 de enero del 23. Es una supersentencia, Gerardo, vale la pena que todos la leamos. Y aquí sí, no solamente se condena al Estado mexicano a legislar, sino también se le da la orden a todos los jueces de todos los niveles y a todas las autoridades que se encargan como auxiliares de la Administración de Justicia, fiscales, abogados, defensores públicos y todas las instituciones relacionadas en materia de seguridad a hacer un ejercicio de convencionalidad. Porque además, amigo mío, dice todas las autoridades en el ámbito de su competencia, o sea, no pone única y exclusivamente al Poder Judicial, pone todas. El responsable es el Estado. Pero no solamente se refiere al Estado, dice jueces y juezas, para que no vayan a decir que por cuestión de género nomás a uno, ¿no? Es muy estricta la sentencia. ¿Cuál es el caso del señor García Rodríguez? Bueno, acusado de un homicidio, 17 años en prisión preventiva. Ahí no queda la cosa. Sí, él, gracias a Dios y gracias al nuevo sistema de justicia, a través de la reforma constitucional del 2008 y después de aquel quinto transitorio, él logra solicitar y obtiene su libertad desde el 2019. ¿Sí? Y continúa él con su instancia internacional a efecto de que, bueno, pues no se habían violado sus derechos de libertad y había estado permanecido 17 años en prisión preventiva. Curiosamente, antes de que se dictara esta sentencia, el 25 de enero del 23, el 12 de mayo del 22, sentencian a nuestro amigo García Rodríguez a 35 años de prisión por el homicidio. ¿Qué te quiero decir? Que logró una sentencia internacional donde fue el Estado mexicano condenado por
haber violado derechos humanos, pero su proceso sigue. Sigue con una sentencia de apelación que también le confirmó la sentencia de primera instancia de condena y ahorita está en el amparo. O sea, se logró demostrar a nivel internacional una serie de violaciones a los derechos humanos que por sí solo serían suficientes para crear ese efecto corruptor en todo el proceso. Ineficaz. Y resulta que todavía ¿Por qué? seguimos condenando. Por la tenemos competencia. Porque aquí el condenado es el Estado mexicano, pero no entra al fondo del asunto. Simplemente entra la violación de derechos humanos cometida por el Estado mexicano, pero nuestro amigo Daniel García Rodríguez tiene una pena de 35 años de cárcel que está por resolverse el amparo directo. Va a ser muy interesante el tema y va a ser muy interesante si la autoridad jurisdiccional va a decir, no, pues eso yo no lo voy a tomar en cuenta, pues es una resolución que condena al Estado mexicano, acá es un proceso penal. Pero volveríamos otra vez hasta las teorías del árbol del fruto envenenado, pues si es origen de... Bueno, Gerardo, entonces... Pues es un tema que no entiendo en un país con tantos juristas tan destacados, con tantos abogados tan destacados, con tanto dinero que se le ha metido al sistema de justicia, donde tenemos excelentes fiscales sumamente preparados, pero no le quieren entrar. Los señores jueces del Fuero Común, los señores magistrados del Fuero Común, no le quieren entrar al ejercicio convencional. Aquí está la orden. Es una sentencia de la Corte Interamericana que es obligatoria para el Estado mexicano y en forma particular para los jueces, para los magistrados, para todos aquellos que intervienen en el sistema de justicia. O sea, hay con qué hacerlo. Y hay una contradicción tan enorme, maestro, porque entonces, ¿de qué me sirve que tú me digas que violentas derechos básicos, principales, y luego todavía estas resoluciones que tienen también sustento legal en el 130 constitucional? Sí. Entonces, ¿por qué no las aplicas? Ajá. No lo respetamos porque te digo... Existen dos jurisprudencias, la 293 del 11, que nos dice que las restricciones constitucionales van por encima de cualquier tratado internacional y de cualquier derecho humano violado. Pero ¿sí? También veríamos... Sí, en ese mismo sentido, Gerardo, bueno, también la otra jurisprudencia, la varios, que es continuidad de esta, dice que el juez que aplique la convención ex oficio será responsable. O sea, hay amenaza de responsabilidad a los jueces administrativa y penalmente por andar violando una sentencia del derecho internacional. Fíjese la incongruencia y sobre todo, lo más importante de esta sentencia de García Rodríguez, obliga al Estado y a los jueces a aplicar la convención y aplicar. No estamos hablando para que la gente no se nos asuste, no se van a ir a la calle. La prisión, las personas que se encuentren en prisión preventiva va a ser a través de un mecanismo donde se den las oportunidades de defensa, donde se dé el contradictorio, donde se presenten elementos suficientes para acreditar el riesgo del proceso, Gerardo. Eso es lo más importante de todo, ¿no? Pues sí, porque volvemos otra vez a lo mismo. ¿De qué nos sirve tanto estudio, tanta, pues, apuntalar en los derechos humanos, que volvemos a lo mismo? Son progresivos, no podemos ir en retroceso, como para llegar a decir, no, espérame hasta que se reforme el 19 constitucional, no me voy a meter ahorita en problemas. Mientras tanto, quédate en prisión. Bueno, a lo mejor en esta situación de sociedad ansiosa de justicia verdaderamente por la delincuencia organizada y no organizada que se está desbordando en gran parte de la República Mexicana, no lo entiendo, pero dices, bueno, lo justifico. Pero a ver, vívelo tú y que tú vivas una prisión de esta naturaleza. Y sobre todo, Gerardo, cuando eres acusado injustamente o que eres inocente de un delito de homicidio, ¿no? Imagínate, Gerardo, permanecer en la cárcel donde se acaba todo, Gerardo. Todo. Se acaba todo. Tu familia, tu dignidad, tu honorabilidad, todo. Cuando una persona ha estado privada de la libertad, en que sea un minuto, un segundo, en una patrulla, en una galdera de la policía, no en un reclusorio, la afectación emocional a la dignidad humana es impresionante. Es un duelo impresionante, tanto del primero contra el segundo. La familia tiene que agachar la cabeza, tiene que escuchar insultos de la gente, ¿no? Siendo inocente, Gerardo. ¿Sí? Y hay muchos. Y hay muchos que son inocentes o que el grado de participación no es total, Gerardo. Hay mucho muchacho ahorita, mucho joven que se involucra en circunstancias sin tener conocimiento y solamente por poner una condición culpable es tratado como el peor de los asesinos, lo que no es correcto. Pero eso ya es función de los abogados y de nuestra forma de trabajar y de poder lograr la mejor satisfacción de una pena justa. No se trata de sacar a las personas de la cárcel, no se trata de ser el mejor abogado porque tienes buenas sentencias absolutorias, no. Se trata de que la persona que esté acusada de un delito, si es responsable, reciba una pena justa.
que la persona que está acusada de un delito, si es responsable, tenga su proceso en libertad y, si es posible, si es sentenciado a una pena de prisión, bueno, el cumplimiento de la misma o los beneficios que se le pueden otorgar. Lo que sí no es correcto, Gerardo, es que entremos a un régimen universal de derechos humanos, a un régimen interamericano de derechos humanos, y que no seamos capaces como Estado de cumplir con las obligaciones y que los abogados no tengamos la capacidad de poder defender eso ante los tribunales y que los tribunales no nos escuchen. Eso es lo que verdaderamente es lamentable. Entonces, pues la función de los abogados es eso, ¿no? Picar piedra, picar piedra, Ahora, picar piedra. en esta función de los abogados, a mí me gustaría que pudieras apoyar, que pudieras comentarnos tu día a día en el ejercicio profesional. Es decir, muchos, repito, estudiosos del derecho que nos siguen, muchos en su casa, que digan, bueno, pero a ver, mi hijo cometió un fraude, ¿correcto? Y resulta que está en prisión y ni siquiera está en el catálogo de delitos, ya lo vi ahorita en el 19. ¿Por qué está en prisión? ¿No? Bueno, ahí sí. ¿Cuáles son los argumentos, maestro, que tú utilizas para llevar a cabo y poder... Muchas veces, mira, uno de los elementos más importantes, cuando no estamos en presencia de esos delitos, Gerardo, bueno, es que estamos en presencia de una prisión preventiva justificada, cuando me hablas. Sí, ¿Por qué le claro. aplican la prisión preventiva justificada a una persona por fraude cuando no debe de ser? Cuando la última ratio es esa prisión preventiva justificada, seguramente la Fiscalía presentará un elemento de riesgo. Y se va a escuchar muy feo lo que voy a decir, ¿verdad? Pero el Ministerio Público o el fiscal le va a ordenar a la policía una investigación sobre la residencia y el domicilio de esta persona, y la policía le va a contestar que esta persona no tiene domicilio. O dos, que renta ahí y que tenemos temor de que Exacto. que se sustraiga o se cualquier vaya. evidencia, pero bueno, y la defensa, digo yo, bueno, si el Ministerio Público eso, y yo estoy al otro día en la Fiscalía, porque eso sí, todo hay que decírselo al fiscal y hay que hacerlo ante el fiscal. ¿Sí? Yo estoy con el fiscal, con el papá, con la mamá, con el contrato de arrendamiento, con el recibo. Yo acredito mi residencia, yo acredito mi círculo familiar, yo acredito mi relación laboral, yo acredito mi relación social. Yo Que acredito, tengo arraigo, tengo mi familia aquí. Yo acredito que no tengo ningún conflicto con la sociedad, yo acredito que no tengo ningún conflicto con las partes dentro del procedimiento, y el Ministerio Público podrá alegar lo que tenga que alegar, ¿sí? Y a lo mejor después me va a decir, como tú dices, a ver, écheme su pasaporte porque usted tiene dinero, tiene la prohibición de salir del país sin autorización judicial, porque tampoco me puedes vulnerar mi derecho humano de tránsito. Sí me lo puedes restringir bajo ciertas modalidades, ¿sí? Esa es una medida cautelar, Gerardo. No es una medida punitiva. Bueno, y fíjate, la prisión sí es una medida punitiva. Fíjate, ahí tenemos asunto, maestro, y digo, para generar así un poquito de, pues de que digan a lo mejor todos nuestros televidentes o todos los que estén en las redes sociales, a ver, espérame, eso me interesa. Tenemos el asunto Rosario Robles, Claro. que bueno, ahí fue por la edad también, pero si no está la interna. Fue una modificación a la prisión preventiva oficiosa. Dos, ahorita asunto Collado, También. que termina saliendo con un brazalete electrónico, ¿correcto? Cuando eso en Estados Unidos es por default. Todos los asuntos se llevan con brazalete, y sean homicidio o lo que sea, pero no hablamos de prisión. Es correcto. Entonces, con sus excepciones. Bueno, sí, pero la generalidad no es la prisión. Esa es la última ratio del Estado. Esa es la última intervención del Estado. Creo que los únicos que están en prisión son un buen de paisanos. El derecho y punitivo, más sí. en el pasillo de la muerte. Sí, ¿no? sí. Pero sí, es un sistema de justicia donde la sociedad cree en él. Y aquí es el problema, que la sociedad no cree en su sistema. No, más bien de que la justicia. sociedad lo que está demandando es sangre. Sí, punto. Porque a fin de cuentas, Venganza. dicen, me robó. No, ya no me interesa que me Que se recupere, quede en lo la quiero en la cárcel. cárcel. Y entonces también hablamos de educación, maestro. O sea, Es el tema central. Cuando entramos a un régimen democrático de derecho, cuando entramos a un régimen de derechos humanos, pues lo primero que tenemos que hacer es cultivar todos como sociedad, como pueblo, tenemos que ser cada día más cultos, más preparados, más sensibles, más humanos, más objetivos, analizar las ideas, las propuestas, lo que escuchamos, lo que vemos, y no tomar determinaciones a lo ligero. Pero nosotros los abogados tenemos una carga mayor, y los que andamos en la calle, Gerardo, en defensa de los derechos de las personas, tenemos una carga todavía más importante. Tenemos que luchar a toda costa para que se cumplan las formalidades de la ley, para que se respete el previo y debido proceso. Y si le entramos a un régimen democrático de derecho, pues muy orgulloso, ¿verdad? Pero vamos a darle cumplimiento al mismo.
Sí. Y se dice muy sencillo, pero es un batallar. No, uno como abogado sufre un descanso, vas y haces tu alegato entre el juez y palo, ¿no? Y la familia atrás, ¿va? Oiga, abogado, pues usted me dijo, y otra vez, pero hay que seguir insistiendo, ¿no? Hay que seguir insistiendo para lograr objetivos. Y lo más importante, que todos sigamos pues, en un camino de estar actualizados, de estar preparados, de hacer las mejores ganas. Todos los abogados, inclusive un servidor, pues carecemos, tenemos muchas limitaciones, nos falta todavía mucho, pero bueno, pues son cosas de ganas de estar aprendiendo y si uno va a representar intereses ante un tribunal y más de la libertad de un ser humano, pues hay que hacerlo de forma muy digna y muy honorable, mi querido Gerardo. No. Concuerdo completamente contigo. De ahí usted tendrá la responsabilidad y nosotros como consultorio jurídico de siempre tener a las personas pues con los conocimientos para que puedan compartir estos con usted, que a fin de cuentas pues, nos debemos a la atención que usted nos hace de seguir el programa y a todos los estudiosos de Derecho, porque muchos dirán, ya voy a terminar ahorita mi licenciatura en noveno, ya voy a concluir este año o en junio del próximo año termino mi carrera y ya, no, espérame, por lo menos el Derecho y yo creo que muchas otras, maestro, es de seguir. Uno ve, leer resoluciones y dices, ah, caray, mira qué interesante. Esto no lo sabía, o mira cómo lo están interpretando. Y de ahí, maestro, uno va formando un criterio jurídico. Claro. Sí, el derecho es una ciencia, Gerardo, y requiere de su estudio constante. Y como ya anteriormente, bueno, cómo evolucionan las cosas, ¿no? Y como tú bien lo dices, antes, pues las fuentes formales del derecho, pues era la ley. No, hoy la fuente formal del derecho es el precedente, Gerardo. Sí. Es la jurisprudencia. Sí. Y son las sentencias. Ya. Son las sentencias. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer los abogados? Leer sentencias, Gerardo. Leer sentencias, prepararnos a la vida diaria, hacer nuestro mejor esfuerzo, Gerardo. Y vuelvo a insistir, no se trata de ser mago y de hacer trucos y de hacer maldades para obtener una sentencia absolutoria, ¿no? Una sentencia justa. Ese es el mejor regalo que puede tener un abogado litigante. Y dos, que te pueda hablar con toda honestidad Claro, con el cliente. con el cliente. Porque también si le dices en delitos que verdaderamente hasta uno mismo dices, no, está complicada la situación, ¿no? Estoy hablando hasta de feminicidios, ¿no? Y que tú me digas, sí, no te preocupes, va a salir absuelto o vamos a sacarlo. Hombre, por Dios, cuando tienes toda la acusación ahí. La responsabilidad es muy grande, por eso pues lo primero que tienes que hacer es saber la realidad de un asunto, ¿sí? Presentarlo, prepararlo, estudiarlo, tratar de probarlo. Y todavía el desenlace es incierto. Teniendo todas las piezas en la mano, el desenlace puede ser incierto porque el derecho es muy especial. Es muy especial. Algunos errores en el cateo dices, caray, mira. O los testigos que no se presenten, o el testigo que tú contabas con él no se presentó, o no se condujo como tú le pediste que lo hiciera con honestidad o con veracidad. Es un camino muy difícil, pero se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Como tú dices, bueno, puede ser el delito más grave, pero si tu cliente te habla con certeza y te dice la verdad de las cosas, bueno, pues podrás buscar una salida más adecuada, un camino más adecuado, o enfrentarte a un proceso, pero con todas las de la ley. Sí. Maestro, nos quedan 3 minutos. Un último mensaje que quieras compartir. Pues nada, que es muy importante que todos estemos al día en este tema de la prisión preventiva oficiosa, que tengamos en cuenta que tanto la prisión preventiva oficiosa como el arraigo en materia de delincuencia organizada, hay una orden del Sistema Interamericano de Derechos Humanos mediante una sentencia que estas figuras deben desaparecer de nuestra legislación, tanto del texto constitucional como de las leyes secundarias. Eso es muy importante. Y si el Ejecutivo y el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo no quieren pronunciarse sobre el tema, por ejemplo, el Poder Judicial tiene la oportunidad el día de hoy que se pronuncie el segundo circuito regional en materia penal, Centro Sur, que hoy resuelve también sobre la prisión preventiva oficiosa, ya resolvió el Centro Norte, resolviendo que debe de ser aplicada la convencionalidad. Esperemos tener buenas noticias hoy del circuito del Sur, aunque parece indicar que no, que sigue la misma postura del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Entonces, pues si el Poder Legislativo y el Poder Judicial no quieren, bueno, pues hay que decirle a los órganos internacionales que hagan lo que tengan que hacer para que el gobierno mexicano se haga responsable del cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Y mínimo plantearlo nosotros en los tribunales día a día. Sí, justo la semana pasada teníamos una invitada aquí en donde tuvo que llegar su asunto después de 9 años a la Corte Interamericana por un asunto de discriminación.
y se condena al Estado mexicano a la reparación del daño. Pero ¿por qué tenemos que llegar allá? Y luego tuvo que salir al extranjero. O sea, no es así. No, es oneroso. Contratar a un abogado que sepa, que tomen conocimiento, que le quieran entrar. O sea, te digo, este último asunto, 17 años. Y todavía en prisión está. y todavía está en peligro de irse de nuevo a la cárcel. Sí, bueno. Pues le agradezco el favor de su atención. Maestro, verdaderamente es un gusto. Siempre es un gusto poderte tener aquí porque pues tienes el conocimiento y además pues te preparas, lo estudias, que eso es muy, muy importante, estar al día a día en el litigio. Agradecerte que me hayas aceptado la invitación. Espero que no sea la primera ni la última, que podamos seguir debatiendo este tipo de temas, porque son pues, los que nos deja a la sociedad y son los que nosotros podemos generar esta crítica constructiva a la sociedad. ¿Cómo exigen un derecho si no lo saben, claro, maestro Ricardo? Sí. Agradecerte, Gerardo, infinitamente todas tus atenciones y estamos aquí a la orden, Gerardo, cuantas veces sea necesario estaremos platicando contigo. Gracias y nos vemos el próximo jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TVWAC. Permítame agradecerle al equipo de producción, aquí a Viridiana Santana en piso, a Francisco Molgado, nuestro productor, Edith Segura, Denise Sánchez y por supuesto a Yamilé Hernández. Muchísimas gracias, hasta el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TVWAC.